sé que el Señor les va a hablar o les va a recordar, les va a enseñar algunas cosas muy buenas para la vida. Así que les recomiendo que vayan al canal y es importante porque los 2 domingos anteriores hablamos un tema que titulé El secreto de la vida. Entonces, para que, pues, si pueden mirar los 2 videos de los 2 domingos anteriores, y aunque este tiene otro título, complementa también muchas cosas que nos van a ayudar a entender la palabra también mejor y como ese entender esa obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo Él la hace. Entonces les recomiendo, no olviden, IG Manantial de Bendición en YouTube. Bueno, vamos a leer la palabra y vamos a la carta del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Hoy la palabra que vamos a ver la veremos en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 23 al 24. Y con el favor del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Amén. Dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios, que los ha llamado, lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. Amén. Entonces, el título del mensaje de hoy es La gran conexión. La gran conexión. Hago una pregunta solo para que la lleven ahí a su mente y a su corazón, la pongan en su conciencia, en su alma, no para que me la contesten, pero pregunto, ¿crees que tienes una conexión real con Dios o te sientes desconectado? ¿Crees que tienes una conexión real con Dios o te sientes desconectado? Porque es muy importante que nuestra conexión con Dios sea verdadera, sea real. O sea, cuando hablo de conexión, hablo de esa comunión que debe haber entre cada uno de nosotros y el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y por eso acá la palabra incluso nos dice que los apóstoles, los discípulos, ellos estaban orando para que Dios mismo purificara, nos purificara completamente para que pertenezcamos solo ¿a quién? Solo a Dios. Amén. Nosotros le debemos pertenecer solo a Dios. Nosotros no le pertenecemos a una empresa, no le pertenecemos a un gobierno, no le pertenecemos a una esposa, no le pertenecemos a un esposo. Nosotros debemos pertenecerle a Dios. Y es muy importante que eso lo tengamos presente siempre. Yo le pertenezco a Dios, y si le pertenezco a Dios, me debo a Él. Y cuando yo sé que me debo a Él, esto quiere decir que todo mi comportamiento debe ser para agradarlo a Él. Amén. Y cuando yo siempre busco agradar a Dios,
entonces suceden cosas muy buenas alrededor de mi vida, alrededor de nuestra vida. Porque cuando buscamos agradar a Dios, es verdad, se levantan muchos enemigos. Los enemigos de Dios se levantan. Los que no creen en Dios, los que nos consideran a nosotros personas legalistas, personas religiosas, o incluso a veces nos consideran, diciéndolo vulgarmente, brutos o ignorantes, porque sí, o locos, bueno, muchas palabras podríamos decir que nos consideran, hay muchos que nos consideran a nosotros así. Pero ¿saben qué dice la palabra con respecto a esas personas que no creen en Dios? Que son necios. Dice el necio en su corazón, Dios no hay, pero Dios sí hay. Entonces, hay algo aquí importante que nosotros debemos tener claro, y es que Dios nos hizo tripartitos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Es como si estuviéramos compuestos de tres cosas, ¿cierto? Como dice la palabra aquí, dice, también pedimos para que todo su ser, o sea, todo nuestro ser, ellos estaban orando para que cada uno de nosotros completicos, o sea, que fuéramos ministrados en todo nuestro ser. Dice su espíritu, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque Dios quiere ministrar todas las partes de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Él quiere llegar a todas las partes. Él no quiere que ni una parte de nuestra se quede por fuera del toque de Dios. Él no quiere solo llegar a nuestro cuerpo de pronto sanando una enfermedad. Él no quiere solo llegar a nuestra alma de pronto consolándonos por alguna tragedia. O Él no quiere llegar solamente o tocar nuestro espíritu y quedarse ahí sin hacer nada más. Entonces, mirar que somos compuestos por espíritu y alma y cuerpo. Hay algunos que dicen que solo somos cuerpo y alma porque dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. Pero hoy vamos a ver y aclarar que son dos cosas diferentes. O sea, no es lo mismo. El espíritu y el alma son diferentes. Bueno, entonces y recordemos algo que dice la Escritura en Juan 15:5. Dice que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, sin Él, y lo que nos quiere decir la palabra, a ese nada podemos hacer, es nada bueno que le agrade a Él. Amén. Solo teniéndolo a Él presente, podemos agradarlo a Él. Solo teniendo fe en Él podemos agradarlo a Él, porque sin tenerlo a Él no lo podemos agradar. Y la palabra también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tener en cuenta que esto, y recordemos que a veces hay cosas de Dios que nos parecen imposibles o que ¿cómo van a ser? Pues el Señor nos da un consuelo y nos brinda una ayuda. Dice ahí mismo en 1 de Tesalonicenses el versículo 4, dice del capítulo 5, Dios que los ha llamado lo hará por ustedes. Así que lo que creamos que es imposible para nosotros, ¿cómo vamos a encontrarnos con ese Dios? ¿Cómo vamos a tener esa conexión con Dios? ¿O cómo vamos a tener esa comunión con Dios? ¿O cómo nos vamos a santificar cuando la palabra nos dice que sed santos porque yo soy santo? Y a veces nos parecen cosas imposibles de hacer.
o justos, como nos llama la palabra de Dios, que somos justos cuando somos justificados por su sacrificio en la cruz, por medio de su sangre ahí derramada. Entonces, debemos confiar que Dios, que nos puso esa tarea, que nos llamó y nos puso esa responsabilidad de buscarlo, de conectarnos con Él, Él lo va a hacer por nosotros, amén. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar dispuestos a que Dios haga en nosotros lo que Él quiera hacer. ¿Y qué tengo que empezar? Creyendo que Dios existe, amén. Porque si creo que Dios no existe y me empecino en que Dios no existe a pesar de todas las evidencias de que Él existe, pues Dios no va a hacer nada en nosotros, amén. Entonces tengo que empezar por ahí. Y miremos un poquito, recordemos en qué consiste esto del espíritu, del alma y el cuerpo nuestro. Entonces vamos primero con el cuerpo. El cuerpo es la parte que interactúa con el mundo. Nuestro cuerpo es el que interactúa con el resto del mundo, con lo que vemos, ¿cierto? Con el mundo físico. Y el cuerpo contiene nuestra alma y nuestro espíritu, ¿cierto? Entonces, el cuerpo es la vasija del alma y del espíritu. No vamos a extendernos en esto. De esto hemos hablado en otras ocasiones más abierto, más largamente. Entonces, vamos a dejarlo ahí. O como digo también, el cuerpo es lo que la gente puede ver de nosotros físicamente, amén. Bueno, ahora, 2, el alma. Entonces, el alma somos nosotros mismos, pero sin el cuerpo, amén. ¿Cuántos recuerdan qué hay en el alma? Sentimientos, emociones. ¿Cómo? Voluntad, gustos. ¿Qué más? Conciencia, mente, pensamientos. Todo eso es el alma. Todo lo que somos nosotros, pero sin el cuerpo, está en el alma. Amén. Entonces, en otras palabras, tu alma contiene tu personalidad. Tu alma contiene lo que te representa sin el cuerpo. Nosotros podemos hablar de una persona por cómo es su alma, sin ni siquiera nombrar el cuerpo. Podemos decir X persona. Uno puede nombrarlo por el cuerpo, no por el puerco, sino por el cuerpo. Y dice los ojos son de tal color, su boca, es de tal estatura esto. Pero por el alma también nosotros podemos decir tal persona piensa muy bien, tal persona habla muy bien, a él le gusta el color azul muchísimo, pero también el verde. Bueno, y por lo que es el alma, podemos también hablar de una persona y mostrársela a los demás. Entonces, recordemos eso. Y algo muy importante, en el centro de nuestra alma se encuentra nuestro espíritu. Entonces, el cuerpo contiene el alma y el espíritu, ¿cierto? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma
en el centro del alma está el espíritu. Más adelante hablamos un poquito más de esto. Y tercero, el espíritu. Entonces, el espíritu tiene dos funciones principales, o sea, nuestro espíritu. Uno, le da vida al cuerpo. El espíritu le da vida al cuerpo. En Génesis vemos, no quise traer más citas para no extenderme tanto, pero en Génesis vemos una parte donde Dios hace el muñequito, ¿cierto? Hace a Adán, hace la figura humana, pero ¿en qué lo hace? De barro, de tierra, de polvo, ¿sí? Y hace la figura. Y Él sopla aliento de vida. Dios sopla sobre ese muñequito aliento de vida. Y entonces dice la palabra que entonces fue Adán, el muñequito de Adán fue un ser viviente. En algunas versiones también dice fue un alma viviente. Y esto es importante porque el espíritu nuestro le da vida al cuerpo. Y debemos tener en cuenta una cosa muy importante, que el alma, si no tiene un cuerpo, no puede estar. No puede estar. Porque cuando el espíritu deja el cuerpo muere. Cuando el espíritu, Dios llama el espíritu de las personas, acá podemos decir murió de un infarto, murió de lo que hayan dicho que murió, de muerte natural, lo que sea. Lo que ha pasado ahí es que Dios llamó su espíritu. Lo llamó y volvió a Dios que lo dio, porque Él vuelve a Dios. Y en el momento que el espíritu abandona el cuerpo queda sin vida. Y el alma no se queda ahí. El alma va al lugar que ha ganado su destino. Por eso en los 2 domingos anteriores hablamos de esto. El alma es la que determina el destino eterno nuestro, sea eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Entonces el alma sí o sí necesita el cuerpo, amén. Entonces el espíritu, decía que 2 cosas importantes. Uno, le da vida al cuerpo y en términos generales pues le da vida al alma, porque es el espíritu el que hace que el cuerpo se mueva, tenga vida y a la vez ahí pueda estar esa alma, amén, el alma de cada persona. Entonces, y segundo, es a través de nuestro espíritu que Dios se hace realidad en nosotros y nos podemos conectar con Él. Es a través de nuestro espíritu. Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Afortunadamente queda el video para que cualquier cosa lo vuelvan a ver y repasar. Entonces, les decía, el espíritu tiene 2 funciones importantes: darle vida al cuerpo y, segundo, conectarnos con Dios. Es la función del espíritu. Amén. Entonces, incluso dice en Proverbios capítulo 20, el versículo 27, dice: el espíritu de una persona es la lámpara del Señor, revela lo que hay dentro de cada uno. El espíritu. ¿Por qué? Porque es el que le da vida tanto al cuerpo como al alma. Bueno, si vives con tu espíritu conectado al Espíritu de Dios, tu alma no podrá
controlarte. Hay quienes viven controlados por el alma y quienes viven controlados por el espíritu. Y el espíritu nuestro solo nos puede controlar si el espíritu de Dios está ahí. Ya un poquito más adelante vemos cómo sucede eso. Entonces, cuando el alma nos controla, miremos, hermanos, que una persona que por cualquier cosa le da rabia, que vive amargada, que vive criticando, que vive juzgando, que vive obrando mal, que vive siéndole infiel a la esposa, que vive siéndole infiel al esposo, que maltrata a sus hijos, es una persona que está siendo controlada por el alma, porque cuando el espíritu nos controla, nos comportamos muy diferente, sin querer decir que no cometamos errores y que no pequemos, pero nuestras actitudes y nuestras acciones son muy diferentes al ser controladas por nuestro espíritu, lleno del Espíritu Santo, a nuestra alma. Porque entonces nos comportamos de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a nuestros y todo lo que, muchas de las cosas que están contenidas en nuestra alma, a nuestros pensamientos también. Entonces, si vivimos con nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios, les decía que nuestra alma no podrá controlarnos. Y si nuestra vida espiritual es guiada por el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu, Dios tendrá comunión con nosotros de una manera única y personal. Y ahí es cuando podemos decir, tengo una relación con Dios. Amén. Ahí es cuando podemos decir, Dios es no solo mi Salvador, no solo mi Señor, sino también mi amigo. Es mi amigo. Nos volvemos amigos de Dios. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios hace parte integral de la gran conexión. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios hace parte integral de la gran conexión. Es inherente a la gran conexión, es demasiado importante. Sin la palabra de Dios no habría gran conexión, o sea, no tendríamos esa comunión con Dios en verdad. Es necesaria la palabra de Dios. Y dice en Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu. Esto es muy importante. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu. Las coyunturas, en otra versión dice las coyunturas y los huesos, dice aquí, en otras dice las coyunturas y los tuétanos, se está refiriendo a lo mismo. Tuétanos es esa médula ósea, esa parte blandita que hay en el interior de los huesos, que a propósito allí en los huesos es donde se genera la sangre nuestra. Desde esa médula ósea allí se gesta, si pudiéramos decirlo así, nuestra sangre. Y dice que penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Entonces, estamos atentos. Y este versículo revela características que son clave de la palabra de Dios. Vamos rápidamente a verlas. Uno, la palabra de Dios tiene vida. O sea, la palabra de Dios es viva.
La palabra de Dios, la Biblia nos la hace ver como una semilla. Es una semilla. Y al principio, cuando vemos la semilla, ¿cierto? Parece que no tuviera vida. Es como cuando nosotros recibimos una palabra rema, o sea, una palabra que llega a nuestra alma, que llega a nuestro corazón, que nos habla. Decimos, uy, Dios me habló. Estamos leyendo la Biblia y de pronto leemos un verso o hay una aplicación y se dice un verso y dice, uy, Dios me habló. Eso se llama una palabra rema. Y esa es la semilla. Y parece a veces como que solo pasó eso. Sí, sentí que Dios me habló. Pero mis hermanos, en el transcurso del tiempo y de la vida, vamos viendo cómo esa palabra nos va transformando, ¿sí? Y eso es una semilla también. Una semilla al principio parece que no tenga vida, pero cuando es sembrada y principalmente en tierra buena, o sea, una tierra que la recibe, que la cuida, tiene el potencial de producir frutos extraordinarios. ¿Cuántas semillitas pequeñitas vemos que se convierten en árboles gigantes, frondosos? Con el tiempo los vemos llenos de flores, después los vemos llenos de fruto, porque tiene el potencial de producir cosas extraordinarias. Entonces, y así pasa en nuestra vida. La palabra de Dios cae en la tierra fértil de nuestra alma, en la tierra fértil de nuestro corazón, a través de la mente llega a nosotros. Y cuando la recibimos y permitimos que ella penetre en nuestra vida, hace cosas maravillosas. Y ahí es cuando vemos la salvación de nuestras almas, cuando vemos almas restauradas, vidas restauradas, familias restauradas, incluso comunidades restauradas, y cuántas cosas, bendición y vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que es poderosa. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Es viva porque puede germinar y puede dar fruto. Entonces, y tiene poder porque produce cosas maravillosas en nosotros. ¿Cuántos en su vida, me incluyo, luchamos con vicios, luchamos con cosas y nada nos podía hacer cambiar? Y llegamos y empezamos a recibir la palabra, y la gran mayoría, sin darnos cuenta, cuando miramos hacia atrás y vemos lo que somos hoy, nos damos cuenta que ha producido un fruto gigante, gigante. Personas ásperas, después de unos años recibiendo la palabra, personas tiernas, amables, sensibles. Cuántos mentirosos, cuántos viciosos, cuántos malvados, después de unos años recibiendo la palabra, hoy son hijos de Dios que bendicen a muchas personas. Porque la palabra de Dios es viva y porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, a medida que recibimos la palabra, comenzará a transformarnos desde adentro hacia afuera. Esto es muy importante. Y por eso nuestro espíritu está en lo más profundo de nuestro ser. Y por eso es que cuando el Espíritu Santo de Dios entra a nosotros, entra a lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Amén. Y desde allí empieza a hacer la obra
desde lo más profundo nuestro, va saliendo, la obra de Dios va saliendo y hasta que se ve reflejada afuera. Y todos empiezan a notarla. Entonces, y en tercer lugar también, otra característica de la palabra de Dios es que hace notar la diferencia entre el alma y el espíritu. Es la palabra de Dios la que hace notar la diferencia entre el alma y el espíritu. Leamos ahí lo que dice: penetra tan profundo la palabra de Dios que divide el alma y el espíritu. No es que los parta a la mitad, que partió mi alma a la mitad, entonces quedaron dos almas, y partió mi espíritu a la mitad. No, divide, hace la diferencia, hace que se vea la diferencia de que nuestra alma es una cosa y el espíritu es otra. Amén. Entonces, vamos a mirar y vamos a poner una ilustración aquí en la pantalla para mirar cómo es el comienzo de la gran conexión. O sea, cómo es que empieza en nosotros esa relación con Dios. Y todo inicia con la palabra de Dios. Recordemos lo que dice, ¿cierto? Penetra hasta lo más profundo. Entonces, aquí vemos todo nuestro ser, ¿sí? Todo nuestro ser, que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la palabra de Dios, cuando la recibimos, ¿qué hace? Ella viene, ¿cierto? Pasa por nuestra mente, amén, y sigue bajando. O sea, aquí llega nuestro cuerpo hasta que toca acá, donde toca nuestra mente, y sigue entrando hasta que viene acá, y la palabra de Dios rodea todo esto y hace la división, hace este límite, la palabra de Dios, amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir que hace la palabra? Más aquí adelantico también nos dice: penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y los sentimientos. Entonces, ahí está hablando, cuando habla de las coyunturas y los huesos, se está refiriendo a la parte física, amén, a la parte física. Y cuando dice que juzga nuestros sentimientos y pensamientos, se está refiriendo a la parte emocional, a la parte almática. Entonces ella penetra esto, llega aquí donde está el espíritu, lo rodea, ¿y qué es lo que hace? Abre una puerta. Abre la puerta para que esa semilla que acaba de penetrar empiece a dar frutos. Y en una persona que no conoce a Dios, cuando por primera vez le pasa esto, que la palabra de pronto la escuchó y dice: uy, no, eso es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Es porque la palabra entró e hizo lo que acabo de decirles. Abrió todo nuestro ser y dejó nuestro espíritu expuesto para que el Espíritu Santo de Dios entre a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios entra, vienes aquí. Viene aquí. Pero eso, el Espíritu Santo de Dios entra a nosotros si la palabra de Dios ha abierto esa puerta. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces decimos: vamos a hacer una oración de fe?
Y a eso, y desde ahí, o sea, Dios se extiende desde nuestro espíritu a nuestra alma y hasta nuestro cuerpo. Y cuando eso sucede, que el Espíritu Santo de Dios entra y toma nuestro espíritu, ahí es cuando decimos que nosotros nos volvemos casa de Dios. Eso se llama nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, el versículo 3 dice la palabra: Jesús respondió. Alguien, Nicodemo, un sacerdote, le hizo esa pregunta a Jesús porque Jesús le estaba hablando de esto, del nuevo nacimiento, y que cómo era posible que entonces él, ya siendo viejo, le tocaría cómo hacer para volver a nacer, volverse a meter en el vientre de la mamá. Y bueno, él no entendía esto. Entonces Jesús le explica que no se refiere a ese nacimiento, y por eso el Señor le dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ese nacer de agua se puede estar refiriendo uno al nacimiento natural que tuvimos. Generalmente nosotros vivimos 9 meses en agua hasta que nacemos. Y otros también dicen que se refiere al bautismo, pero no, definitivamente no, porque el bautismo no es requisito para ser salvo, según el contexto de la palabra. También se puede estar refiriendo es como a la obra que hace el mismo Espíritu Santo cuando entra a nosotros, de limpiarnos, una obra como cuando el agua limpia nuestro cuerpo, o a la limpieza o a la obra que hace la palabra de Dios, que también muchas veces en la Biblia el agua es símbolo de la palabra. Amén. Entonces, y le dice, Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces, iglesia, algo muy importante para ser parte del reino de Dios, o sea, para ser parte de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia que el Señor se va a llevar con él, es necesario haber nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es que el Espíritu Santo de Dios haya entrado en nosotros y se haya posesionado en nuestro espíritu. Amén. Que haya venido a habitar en nosotros, y ahí es cuando decimos, que nos dice la palabra, que somos casa de Dios. También dice que somos templo de Dios. ¿Por qué dice templo de Dios? Somos casa porque Él, en la persona del Espíritu Santo, viene a habitar en nosotros. Amén. Pero dice que somos templo porque desde allí ministra, o sea, nos ministra, empieza a transformarnos, a hacer esa obra espiritual necesaria en nosotros para que nuestra alma se transforme, para que nuestro cuerpo empiece también a ser transformado de tal manera para que cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre listos, amén, para irnos. Y aunque no se hará la transformación completa, porque solo cuando estemos frente a Él sucederá, sí, nosotros mismos tenemos que notar la transformación que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. También dice en Juan capítulo 13, el versículo 6, dice: el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Amén. Entonces es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces,
Recopilemos. La palabra de Dios penetra abriendo nuestra alma para que nuestro espíritu reciba el Espíritu de Dios. Y desde allí el Espíritu Santo comienza la transformación de nuestra alma y nuestro cuerpo, limpiándonos para cuando el Señor regrese. Amén. Entonces, vamos por un momento. Los que ya hemos hecho la oración de fe que decimos, pues la podemos repetir y reconfirmamos lo que ya hemos confirmado, que somos hijos de Dios. Y los que no hayan hecho esta oración, espero que la hagan de todo corazón. Me gusta, yo digo, ponernos la mano en el corazón para hacer esta oración, hacerla sinceramente, para que el Espíritu Santo entre, penetre, que esa palabra de Dios, porque esta oración que vamos a hacer, la vamos a hacer de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces esta palabra de Dios hecha oración penetre el ser de cada uno de nosotros hasta que divida nuestra alma y nuestro espíritu, y Dios quede definitivamente posicionado en el centro de todo nuestro ser. Amén. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro la puerta de mi corazón y de mi alma, para que entres y hagas de mí esa persona que siempre has querido que yo sea. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado jamás. Padre amado, gracias por enviar tu Espíritu a tomar mi cuerpo como su casa, como su templo. Señor Jesús, te pido que desde ahora en adelante y para siempre seas mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor por eso. Dice la palabra en Salmos 19, 12 al 14, y con esto quiero terminar. Dice: ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Yo creo que nadie, ningún terrenal podrá darse cuenta de absolutamente todos sus errores. ¿Cuántas veces nosotros creemos estar obrando bien y los demás se están dando cuenta claramente que estamos obrando mal? Pero nosotros seguimos creyendo que estamos obrando bien. Y démonos cuenta, iglesia, que generalmente en un conflicto entre dos o más personas, cada uno siempre cree tener la razón y siempre cree que los demás son los que están equivocados, que los demás son injustos. Pero hay una persona, y es el Espíritu Santo de Dios, el que sí puede darse cuenta de absolutamente todos nuestros errores. Por eso dice que Él juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestra alma, de nuestro corazón. Él sí sabe todo, porque incluso muchas de nuestras equivocaciones han sido con buena intención. No ha habido maldad en nosotros,
y con buena intención hemos querido hacer el bien o hacer algo, pero no nos han resultado las cosas. Incluso hemos ofendido y hasta hemos hecho demasiado mal con buenas intenciones. Entonces, por eso pregunta el salmista: ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Qué bendición, iglesia, que hoy hicimos esa oración nuevamente. Y digo qué bendición porque quizá algunos la hicieron por primera vez, y si lo hicieron con todo su corazón, el Espíritu Santo de Dios tomó su cuerpo, tomó su vida, tomó todo su ser para empezar a hacer esa transformación que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. O quizá algunos de los que lo hicieron estaban un poco retirados, se habían apartado un poco, como que se habían dejado contagiar del espíritu que se está moviendo en este mundo, el espíritu del anticristo, que está trayendo apostasía, falta de fe, desánimo. Entonces, pero hoy reconoció que sin Él nada puede hacer. E hizo esa oración. Y por los que están avivados, qué bendición, porque le siguen diciendo: Señor, aquí estoy, tú me hiciste tu hijo, soy tu hijo y sigo siendo tu hijo, y hasta que tú me lleves, sea que llames mi espíritu o seas que venga por tu iglesia. Entonces, y dice el versículo, sigue diciendo: así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Gracias a Dios que nos dio su Espíritu. Y ese Espíritu que hoy habita en nosotros, que es Dios mismo, que es la presencia misma de Jesús, y Jesús es la palabra de Dios, amén. Es la palabra encarnada. Esa misma palabra, ese mismo Espíritu nos ayuda entonces para que podamos reconocer todos nuestros pecados, podamos reconocer todos nuestros errores y le podamos pedir perdón para que Él nos perdone, nos limpie de toda maldad y siga sin ningún inconveniente haciendo la obra que un día empezó, el día que le abrimos la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón. Protégeme de la soberbia, sí. Si dejamos que Él ministre nuestra vida, la soberbia tiene que caer, la arrogancia tiene que caer, y debemos volvernos pobres de espíritu. Se puede malentender esa frase, pero es de gran bendición, porque el ser pobre de espíritu, ¿saben qué quiere decir? Estar muy necesitado de Dios. Y eso es lo que debemos ser nosotros, vivir muy necesitados de Dios, dejar toda arrogancia, todo orgullo de que yo lo puedo todo, de que yo me las sé todas, dejar todas esas cosas para que el Espíritu Santo nos ministre como Él quiere, amén, y haga de nosotros lo que Él quiere, que seamos sus hijos amados, bendecidos, sanos, prosperados, libres. Y dice: protégeme de la soberbia, no dejes que la soberbia gobierne mi vida, solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva, deseo que te complazca todo. Repitamos, todo lo que digo y pienso en Cristo Jesús. Amén y amén.
El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Eres mi